En este video vamos a hablar sobre el límite de la composición de funciones. Empecemos recordando las propiedades que ya hemos estudiado sobre límites. Cuando sabemos que existen el límite de dos funciones, llamemos f de x cuando x tiende a x0 y da L, y g de x cuando x tiende a x0 y da M, entonces las operaciones que heredamos de la suma, resta, multiplicación o cociente siguen valiendo para los límites, es decir, el límite cuando x tiende a x0 de la suma o la resta de funciones es la suma o la resta de los límites. El límite de constante por función cuando x tiende a x0 es igual a la constante por el valor del límite, donde C es cualquier número real. El límite del producto de funciones cuando x tiende a x0 es el producto de los límites, y el cociente bajo la condición de que m, o sea el límite del denominador, sea distinto de 0, también va a verificar que el límite del cociente cuando x tiende a x0 es el cociente de los límites. Por otro lado, hemos estudiado funciones continuas, y para ambas funciones continuas en un mismo punto x0, sabemos que la suma, la resta de esas funciones, producto de constante por función, producto de funciones, son continuas en x0. Y con la condición extra de que g de x0 sea distinto de 0, entonces el cociente f sobre g también resulta continuo en x0. Sin embargo, nos falta una operación entre funciones, que es la composición. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones, f y g, que queremos componer, así que vamos a pedir que la imagen de f esté contenida en el dominio de g, de modo que vamos a poder evaluar f compuesta con g. La pregunta que nos hacemos es, si sabemos que existen el límite de f de x cuando x tiende a x0 es L, y el límite de g de u cuando u tiende a L, o sea, al límite de la f, y es M, ¿qué ocurrirá con el límite de la composición? O sea, si el límite de f compuesta con g en x cuando x tiende a x0, o lo que es lo mismo el límite de g evaluada en f de x cuando x tiende a x0, nos preguntamos si será igual a m. Y recordemos que m era el límite de g de u cuando u tiende a L. Vamos a dejar esta pregunta en suspenso y vamos a hacerla como en dos etapas. En primer lugar, para una primera relación con las funciones continuas. Cuando f es continua en un punto x0, o sea, el límite de f de x cuando x tiende a x0 existe y coincide con lo que vale f en x0, entonces, ¿qué significa que el límite de la función sea f de x0? Lo que significa es que cualquiera sea el epsilon, distancia vertical, existe un delta que hace que si x menos x0 era menor que delta, pero mayor que 0, esta era nuestra definición de límite, la vamos a remarcar y vuelvo sobre ello ahora, esto implica que f de x menos f de x0 en módulo es menor que epsilon. La razón por la cual x menos x0 pedimos en módulo mayor estricto que 0 es lo mismo que pedir que x no sea x0. Y eso es porque para calcular el límite no nos interesa cuánto vale, mejor dicho, f en x0. De hecho, podría hasta no estar en el dominio de la función. Sin embargo, para el caso particular que f es continua, x0 está en el dominio de f. Y f de x0 además es el valor del límite. Con lo cual la restricción x distinta de x0 ya no tiene mucho sentido. Podríamos quitarlo y dejar escrito que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, de modo que si x menos x0 en módulo es menor que delta y nada más, entonces f de x menos f de x0 en módulo será menor que epsilon. Con esta no es nueva definición, sino
reinterpretación para el caso particular en que la función sea continua, vamos a demostrar nuestro primer resultado, que es el teorema 1, nos dice que si f es continua en x0 y g es continua en f de x0, entonces la composición resulta continua en x0. ¿Y eso qué significa? Lo tengo por aquí abajo. Si f compuesta con g es continua en x0, quiere decir que el límite, cuando x tiende a x0, de f compuesta con g en x, tiene que existir y ser igual a f compuesta con g en x0. Eso es lo que vamos a probar. Tenemos que ver entonces que, dado un epsilon cualquiera, exista un delta positivo que hace que, si x menos x0 en valor absoluto es menor que delta, ocurra que f compuesta con g en x menos f compuesta con g en x0 en valor absoluto sea menor que epsilon. Y fíjense que en este único resultado, en este único condicional que tenemos que demostrar, tenemos toda la información para afirmar que f compuesta con g es continua en x0, porque estaríamos viendo que el límite existe y coincide con la evaluación de f compuesta con g en x0. ¿Cuáles son nuestras hipótesis para demostrar esto? Vamos a tener que partir de un epsilon mayor que 0 y en vista de lo que tenemos que probar, nuestras hipótesis son que f es continua en x0, y eso ¿qué es lo que significa? Que f es continua en x0 quiere decir que cualquiera sea el epsilon, lo voy a llamar epsilon 1 porque hay más de uno en juego, exista un delta asociado, un delta 1 positivo, que ocurra que si x menos x0 en módulo es menor que delta 1, entonces f de x menos f de x0 será menor que epsilon 1 en módulo, por supuesto. Esto es una hipótesis y eso nos va a permitir elegir el epsilon 1 según lo que estemos por probar, porque vale para epsilon arbitrario. Lo mismo ocurre con g continua en f de x0, significa que para todo epsilon 2, lo vamos a llamar, mayor que 0, exista un delta 2 positivo, de modo que si u menos f de x0 en módulo es menor que delta 2, entonces g de u menos su límite, g de f en x0, en valor absoluto sea menor que epsilon 2. Observen que en los dos casos, x menos x0, el módulo menor que delta 1, no incluye el mayor que 0, porque la función era continua. Lo mismo ocurre con g. Pedimos u menos x0, f de x0 en módulo menor que delta 2, pero sin la restricción mayor que 0, porque g es continua. Entonces, tomemos epsilon mayor que 0, y lo que vamos a tener que ver es tratar de encontrar el delta asociado. Y para eso, veamos por un momento qué es lo que queremos acotar. Tenemos que acotar el valor absoluto de la composición en x menos la composición en x0, que es simplemente g evaluada en f de x menos g evaluada en f de x0. Si prestamos un poco de atención, diferencia de g en algún punto menos g en f de x0 es justamente lo que está dominado por ser la g continua en f de x0. Solo que aquí dice f de x, aquí dice u. Y esa es la relación que vamos a aprovechar de alguna manera. Elegimos entonces, tomamos epsilon mayor que 0. Elegimos en esta la desigualdad que tiene que ver con la continuidad de g a epsilon como epsilon 2 aquí. Epsilon es dato, acuérdense, por ahí empezamos. Pero ahora aquí tenemos permitido elegir epsilon 2 cualquiera, entonces lo vamos a tomar como si fuera epsilon. Y eso hace que tiene asociado un delta 2 que permita decir que si u menos f de x0 en módulo es menor que delta 2, entonces g de u menos g de f de x0 es menor que epsilon. Y tenemos que relacionar de alguna manera
la u con la f de x. Fíjense que f de x0 lo tenemos tanto en la continuidad de f evaluando en el límite, en la continuidad de g porque es el punto f de x0. Entonces, aquí hay una relación entre este delta 2 y este epsilon 1 que la vamos a aprovechar de alguna manera adecuada. Recién habíamos dicho, elegimos epsilon igual a epsilon 2 y ese nos permite tener este delta 2. En la definición de continuidad de f, si aprovechamos eso y elegimos como epsilon 1 a delta 2, entonces podemos relacionar esta desigualdad con esta. Es lo que vamos a hacer. Tomamos entonces epsilon 1 igual a delta 2 y eso nos permite hablar de que existe un delta 1 asociado, de modo que si x menos x0 en módulo es menor que delta 1, entonces f de x menos f de x0 en módulo es menor que epsilon 1. Epsilon 1 es delta 2. Entonces, si pensamos que esta f de x ocupa el lugar de una u, que está a distancia de f de x0 en menor que delta 2, podemos afirmar que g en f de x, que es ese valor de u, menos g de f de x0 en módulo, es menor que epsilon. Limpiando un poco estas desigualdades, entonces, ¿qué hemos obtenido? Que dado el epsilon mayor que 0, encontramos un delta, que es este delta 1, de modo que si módulo de x menos x0 es menor que delta, podemos afirmar que g evaluada en f de x menos g evaluada en f de x0 es menor que epsilon. Con lo cual acabamos de probar efectivamente que el límite de la composición cuando x tiende a x0 es la composición evaluada en x0. Y esa es justamente la definición de que una función sea continua, o sea, acabamos de probar que la composición de funciones continuas es continua en el punto donde sea continua la f original. Como ejemplos, entonces esto nos permite ver cuando ciertas funciones son continuas, en realidad no calculando el límite, sino viendo que resultan ser composición de funciones continuas. Primer ejemplo, h de x es el seno de pi x cuadrado y afirmo es continua en x0 igual a 2. ¿Por qué? Bueno, pensemos, f de x, la interna, podría ser pi por x cuadrado y g de u ser seno de u. F de x, pi x cuadrado es continua en x0 igual a 2, que era donde nos interesa. G es continua en f de 2, acuérdense así viene la composición, y f de 2 es pi por 2 al cuadrado, 4pi. Entonces, el teorema de recién nos permite afirmar que la composición seno de pi x cuadrado es continua en x0 igual a 2. Y en particular, si calculáramos, por ejemplo, el límite de la composición cuando x tiende a 2, o sea, el límite del seno de pi x cuadrado cuando x tiende a 2, podemos decir que es la evaluación de nuestra función en, justamente, nos queda, cuando x tiende a 2, el seno de 4pi, que es 0. O sea, nos permite afirmar que el límite de la composición es la composición evaluada en el punto. Y podríamos decir más en este caso, porque f pi x cuadrado es continua en los reales, g de u, que era seno de u, es continua en los reales, y entonces la composición resulta continua en todos los reales. Y entonces podríamos decir que para cualquiera sea el x0, el límite del seno de pi x cuadrado cuando x tiende a x0 es el seno de pi por x0 cuadrado. La evaluación directa de la función en el punto, porque cada uno de ellos era una función continua. Como un segundo ejemplo, recordemos algunas cosas. Hemos probado anteriormente que el límite del seno de x cuando x tiende a x0 es el seno de x0 para cualquiera sea el x0. Habíamos probado ese límite en un contexto de límite. Pero como el seno de x0 es la evaluación de la función seno de x en x0, acabamos de probar entonces que el seno de x es una función continua en todos los reales. Podríamos pensar en el coseno de x, que es el seno de x más pi sobre 2,
y entonces pensar al coseno como una composición. ¿De quién? De la función h de x más pi sobre 2, que es continua para todos los reales, una función lineal, y g de u, que sería el seno de u, que acabamos de ver que es continua para todo u real. Por lo tanto, el coseno de x, pensado como la composición de estas dos funciones, resulta una función continua para todo x real. Hagamos una observación interesante, que tiene como hasta un nombre, lo llamamos cambio de variables o sustitución. Y es que si f es continua en x0 y g es continua en f de x0, entonces podemos llamar a u f de x y escribir que el límite cuando x tiende a x0 de g evaluada en f de x, por el teorema que acabamos de probar, es la evaluación de la composición g evaluada en f en x0. Y ahora vamos a pensar dos cosas distintas. Por un lado, que f es continua en x0, por hipótesis, entonces f de x0 es el límite de f de x cuando x tiende a x0. Así que g de f de x0 puede pensarse como g evaluada en el límite de f de x, como si hubiéramos de alguna manera puesto el límite adentro de la evaluación. Pero g de f de x0 también, si pensamos que ahora g es continua en f de x0, que era nuestra segunda hipótesis, sería decir que g de f de x0 es el límite de g de su variable, llamémosla u, cuando u tiende a f de x0. En definitiva, si tomamos la primera y la última de nuestras igualdades, lo que nos queda es que el límite de g evaluada en f de x cuando x tiende a x0 es igual al límite de g de u cuando u tiende a f de x0. Si pensamos qué es lo que estamos diciendo aquí, y por eso es el nombre que tiene de alguna manera esto como cambio de variables o sustitución, hemos pensado a f de x como una variable. De hecho, es la variable de evaluación de la g. Por eso tenemos en lugar de g en f de x, g de u. Pero por otro lado, cuando x tiende a x0, f de x, que es la variable nueva, u, tiende a f de x0, porque esas eran nuestras hipótesis. Esto es lo que uno dice, nombra como sustitución o cambio de variables, y puede ser muy útil para el cálculo de límites. Vamos a hacer algunos ejemplos, de alguna manera, de las dos maneras, para ver cómo uno podría utilizar lo que hemos aprendido. Como aplicación directa al cálculo de límites, por ejemplo, calculemos. Vamos a calcular tres límites. El primero es el límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x al cuadrado más 9. Entonces, si esta es fuera una función continua, el límite será la evaluación en el punto. Podemos comprobar eso. F de x es x cuadrado más 9, que es continua para todo número real, es un polinomio, y g de u a la raíz de u, que es continua para todo u mayor o igual que 0, que es su dominio. Por otro lado, para pensar en esta composición, veamos que tiene sentido porque la imagen de f, de esta función cuadrática cuya gráfica es una parábola y el vértice está en 0, 9, la imagen es el intervalo cerrado, 9 y hasta infinito, que está contenida en el intervalo 0 a infinito, que es el dominio de la raíz cuadrada. O sea que tiene sentido la composición. Y como ambas son continuas en su dominio, entonces f compuesta con g, que es la raíz de x cuadrado más 9, resulta continua para todo x real. En particular, entonces, el límite de esta función, composición, como es continua, es la evaluación de la función en el límite 4. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 9, raíz de 25, igual a 5. Como un segundo ejemplo, pensemos en el límite cuando x tiende a 0 del coseno de pi sobre x más 2. También tenemos una composición, a ver si resulta continua como queremos, en el 0, para que sea el límite igual a su evaluación. F de x es pi sobre x más 2,
que es una función continua para x distinto de menos 2. Atención con eso. Pero como estábamos en x igual a 0, en particular en el 0 es continua. Y siempre podemos pensar en un entorno centrado en 0 que no toque a menos 2 y vamos a poder pensar en el límite. La segunda función, la exterior, g de u, que es el coseno de u, es continua para todo u real. En particular lo es en f de 0, porque es donde estamos por hacer la composición. F de 0 sería pi sobre 2. Entonces, la composición, por el teorema que acabamos de demostrar, es continua en x0 igual a 0. Y por lo tanto, el límite del coseno de pi sobre x más 2 cuando x tiende a 0, que es esta composición, es la evaluación directa g en f de 0, o sea, el coseno de pi sobre 2, en este caso 0. Como tercer ejemplo, veamos el límite cuando x tiende a 0 del coseno de pi por x cuadrado más 1. Y aquí ya está un poco más simplificada la notación, para ver cómo trabajamos en la práctica. La función interna, pi por x cuadrado más 1, es una función continua para todos los reales, en particular para el 0. Y la exterior, que es el coseno de u, es continua para todo u real. Por lo tanto, la composición resulta continua y el límite será igual a la evaluación coseno de pi por 0 cuadrado más 1, o sea, coseno de pi, que es menos 1. Y ahora vamos a mirar los mismos tres ejemplos en el contexto de la observación que nos hablaba del cambio de variables, para ver que llegamos al mismo resultado trabajando de otra manera. Para el primero, pensemos a u como la función interna, x cuadrado más 9, una nueva variable. Esta función, que es continua en el 4, donde nos interesa, la raíz de x cuadrado más 9 la pensamos entonces como raíz de u. Y u, que es x cuadrado más 9, cuando x tiende a 4, como es un polinomio continuo, tiende a la evaluación 25. Y la raíz de u es continua en u igual 25. ¿Cómo vamos a usar todos estos datos? Bueno, porque entonces el límite de la raíz de x cuadrado más 9, si x cuadrado más 9 es una variable nueva u, nos queda evaluar el límite de la raíz de u, pero cuando x tendía a 4, u tiende a 25. El límite para u tendiendo a 25. Y como la raíz de u es continua, este límite tiende a la raíz de 25, o sea, 5. El segundo límite, pensémoslo de la misma manera. La función interna va a ser nuestra variable nueva, u igual pi sobre x más 2, que es continua en el 0 en particular, que es donde estamos queriendo hacer nuestras cuentas, nuestro límite. Entonces, cuando veamos coseno de pi sobre x más 2, veremos el coseno de u, nuestra nueva variable. Y u, cuando x tiende a 0, ¿a dónde tiende? U es pi sobre x más 2, así que el límite cuando x tiende a 0 nos da pi sobre 2. Eso nos permitiría entonces pensar al límite del coseno de pi sobre x más 2, si todo esto es u, aquí leeríamos coseno de u. Y cuando x tiende a 0, u tiende a pi sobre 2. Es el cambio que acabamos de decir. Esto es verdad, este cambio de variable funciona porque las dos funciones involucradas son continuas. Por último, esto entonces iría, como el coseno es continuo, a coseno de pi sobre 2, que es 0. Y el tercero de los límites, pensado de esa misma manera, el límite cuando x tiende a 0 del coseno de pi por x cuadrado más 1, si llamamos u a pi por x cuadrado más 1, que es continuo en el 0, y que el límite cuando x tiende a 0 de u, que es esta expresión, es pi por 1, pi, con la función coseno de u, que es continua en pi, nos va a permitir escribir vía cambio de variables al límite de coseno de pi x cuadrado más 1 como el límite del coseno de u, todo esto era u, y cuando x tendía a 0 dijimos que u tendía a pi, y como la función coseno es continua, este límite es el coseno de pi, que es menos 1. Entonces podemos o pensar
en la continuidad de la función composición involucrada o hacer el cambio de variables. Todo esto funcionó y funciona bien cuando las dos funciones involucradas son continuas. Pero esto podría no ocurrir. Vamos a volver a nuestra pregunta inicial de qué pasaba con el límite de la composición. Y entonces vamos a involucrar un límite conocido para ver que las cosas no tienen por qué funcionar de la misma manera en cuanto a la continuidad. Sabemos que el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Entonces, supongamos que queríamos estudiar el límite del seno de 2x sobre 2x cuando x tiende a 0. Y si uno compara, dice, bueno, no es lo mismo porque este segundo límite tiene una composición de que tenemos aquí arriba con la función 2x. Si llamamos u a 2x, pensando en cambio de variables como hicimos recién, esta en particular es continua en el 0 y u de 0 vale 0, podremos decir que el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre 2x, haciendo un cambio de variables, nos lleva 2x es u al límite del seno de u sobre u, y cuando u tiende a 0, en cuyo caso también sabremos que ese límite vale 1. Sin embargo, para poder usar el teorema 1 necesitábamos que la segunda función, g de u, en este caso seno de u sobre u, fuera continua en el 0. Sin embargo, esta función no es continua en el 0 porque el 0 no pertenece al dominio de esta función. Y entonces no podemos aplicar el teorema 1. Esto nos lleva entonces a la pregunta, ¿habrá algún resultado que no exija la continuidad de G o no exija la continuidad de F y sin embargo nos permita llegar al mismo tipo de resultado en el sentido de que el límite de la composición sea como estamos queriendo hacer el límite final? Bueno, tenemos un teorema. El teorema que vamos a estudiar, teorema 2, segundo teorema de este estudio que estamos haciendo, vamos a suponer que f de x tiene límite cuando x tiende a 0 y es L1, y que g de u tiene límite cuando u tiende a L1, que es el límite de f, y vale L2. No estamos hablando por ahora de continuidad, solo de existencia de cada uno de esos límites. Entonces, bajo estas posibles condiciones independientes, o G es continua en L1, o bien f de x no vale L1, no es igual a L1, o sea, tiende a L1 pero nunca fue igual a L1 en un entorno reducido de x0, bajo alguna de estas dos condiciones, es verdad que el límite de g de f de x cuando x tiende a x0 va a ser L2, que era el límite de g de u cuando u tiende a L1. Y la utilidad de este vuelve a ser cambio de variables si f de x se llama u. Bajo alguna de estas dos condiciones. Antes de hacer la demostración, vamos a hacer un par de ejemplos para ver cómo se utiliza y después volvemos a la demostración. Aquí, para recordatorio, porque acabamos de enunciar el teorema, necesitamos que la función interna uf de x tenga límite L1 y que o bien g sea continua en L1 o bien f de x sea diferente de L1 en un entorno reducido de A. En el ejemplo que nos llevó a pensar en este tipo de resultado, el límite de seno de 2x sobre 2x cuando x tiende a 0, si u es f de x, función interna, 2x, el límite de esta función, o sea, el límite de 2x cuando x tiende a 0 es 0, este sería el valor de L1. G de u es el seno de u sobre u, ya dijimos, no es continua en u igual 0, pero, o sea, no cumple la primera de las posibles condiciones. Pero si pensamos en la segunda, u, que es 2x, es distinta de 0, que era el límite L1,
siempre que x sea distinto de 0, o sea, en un entorno reducido del 0, se cumple que f de x sea distinto del límite. Entonces, el teorema de cambio de variables, podemos llamarlo así, vale y nos permite decir que el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x es igual al límite del seno de u sobre u era 2x, cuando u tiende a 0, que es el valor al que tiende cuando x tiende a 0, 2x. Y este límite sabíamos que era 1. O sea que efectivamente este límite también vale 1. Aunque no pudimos usar el primero de nuestros resultados porque g de u, seno de u sobre u, no es una función continua. Veamos un segundo ejemplo. El límite cuando x tiende a pi de x menos pi sobre la tangente de x menos pi. Por un momento, uno podría decir, ¿podremos hacer esto de modo directo? Y no, ¿verdad? Porque cuando x tiende a pi, x menos pi tiende a 0, pero la tangente de x menos pi, aquí podríamos utilizar el primero de los teoremas, x menos pi es una función lineal, es continua, la tangente de u es continua en su dominio, y entonces esta composición es continua. Pero, ¿a dónde va a tender? Va a tender a la tangente de 0, porque x tiende a pi, y la tangente de 0 es 0. Esto es una indeterminación de estilo 0 sobre 0. Vamos a pensarla de esta manera. Como la tangente por definición es seno sobre coseno, podemos escribir esta expresión como x menos pi sobre el seno de x menos pi sobre, sería coseno de x menos pi, que va a parar al numerador. Y pensar este cociente original, como un producto de dos funciones. A ver si podemos utilizar que el límite del producto es el producto de los límites. Veámoslas por separado. La segunda de ellas, que es más fácil, coseno de x menos pi, que sabemos que u, la interna, x menos pi, es una función continua para todos los reales, el coseno de u es una función continua y por lo tanto el límite cuando x tiende a pi del coseno de x menos pi es la evaluación, coseno de pi menos pi, coseno de 0, 1. Este existe y da 1. El segundo de los límites, este sigue siendo un 0 sobre 0. Cuando x tiende a pi, x menos pi tiende a 0, el seno de x menos pi es una composición de funciones continuas, tiende a la evaluación, seno de 0, 0. Pero, fíjense, es una composición. Si llamamos u, ya llamamos u a x menos pi recién, vamos a usarlo para la parte de la izquierda. Si u es x menos pi, el límite cuando x tiende a pi de u, o sea, el límite de x menos pi cuando x tiende a pi es 0, y por otro lado, nunca es 0, salvo que x sea pi, pero como x tiende a pi en un entorno reducido, no va a ser 0. La función h de u es u sobre el seno de u, que no es continua en el 0, no está definida en el 0 porque el seno de 0 es 0 y está en el denominador. Pero bueno, esa parte no interesaría tanto porque tenemos la segunda de las condiciones del teorema que acabamos de enunciar, que x menos pi, que es la función interna, no valga el límite, o sea 0, para x distinto de pi. Entonces podemos, gracias a ese teorema, decir que el límite de x menos pi sobre seno de x menos pi cuando x tiende a pi es, vía el cambio de variables, x menos pi de u, queda el límite de u sobre el seno de u cuando u tiende a 0. Y este límite es 1. Si se fijan, es el inverso multiplicativo de este. Es 1 sobre seno de u sobre u. Como seno de u sobre u tiende a 1, que es distinto de 0, el cociente tiende al cociente 1 sobre 1, 1. Entonces, ¿cómo terminaría esto? Esto terminaría, vamos a ver si lo puedo escribir, que este tiende a 1.
y este acabamos de probar que también tiende a 1. Por lo tanto, el límite del producto es el producto de los límites y podríamos terminar de decir que esto termina siendo igual a 1. Ahora sí vamos a volver sobre nuestro teorema para demostrarlo. Y vamos a ver en qué momento deja de cumplirse el mismo tipo de demostración que hicimos hoy. Vamos a ver dónde está el cambio. Tenemos que probar que el límite de la composición cuando x tiende a x0 es L2. Eso sería ver, para cualquier epsilon mayor que 0, tenemos que encontrar un delta, a ver si es que existe, tal que si x menos x0 en módulo es mayor que 0 y menor que delta, g de f de x menos L2 en módulo sea menor que epsilon. Primer cambio con respecto a la demostración del teorema 1 es que aparece, y es imprescindible, el x menos x0 en valor absoluto mayor que 0. Porque las funciones no son continuas. Entonces, es una definición de límite clásico, el que corresponde, en el cual x no tiene que ser x0. Nuestras hipótesis son la existencia, recordemos, del límite de f de x, que es L1 cuando x tiende a x0, y eso significa que para cualquier distancia epsilon 1 positiva exista un delta 1, de modo que si x menos x0 en módulo es mayor que 0 y menor que delta 1, entonces la diferencia entre f de x y L1 en valor absoluto es menor que epsilon 1. Y que el límite de g sea L2 cuando u tiende a L1, significa, por definición, que para cualquier distancia, que vamos a llamar epsilon 2, exista un delta 2 positivo, de modo que si u menos L1 en módulo es positivo, pero menor que delta 2, g de u menos L2 en valor absoluto sea menor que epsilon 2. Y si tienen a mano la demostración del teorema 1, todo parece que vamos a hacer exactamente lo mismo. En algún momento nos vamos a encontrar con algo que tendremos que pensar un poquito más. Pero en principio vamos a intentar repetir la demostración. Entonces, esa decía que, dado el epsilon, tomábamos epsilon igual a epsilon 2 en la segunda, en el límite de la g, y eso nos asegura que existe un delta 2 positivo, que si u menos L1 en valor absoluto es positivo y menor que delta 2, entonces la diferencia de g de u menos L2 en valor absoluto es menor que epsilon. Y la idea, como u puede ser un f de x, era relacionar, ¿se acuerdan? Este delta 2 con este epsilon 1 adecuadamente para poder ir hacia la diferencia de x menos x0. Y entonces tomábamos a epsilon 1 como este delta 2 que sabemos que existe, y en el límite de f sabemos que existe un delta 1, que si x menos x0 es distinto de x0 pero menor en valor absoluto que delta 1, entonces f de x menos L1 en módulo será menor que el epsilon 1 que llamamos delta 2, porque así lo elegimos. Entonces, como los f de x la imagen de f estaba en el dominio de g, entonces f de x puede pensarse como alguno de los u, donde evaluamos la g, tenemos asegurado, si vemos la demostración, que si x menos x0 en valor absoluto es mayor que 0 y menor que delta 1, entonces f de x pensado como u menos L1 en valor absoluto sería menor que delta 2. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros quisiéramos ya terminar y decir, bueno, si u menos L1, miramos acá, es menor que delta 2, tendríamos garantizado que g de u, y u es f de x, menos L2 es menor que epsilon. Pero
Acá hay algo que es lo que está haciendo la diferencia. Estas distancias son estrictamente positivas. Entonces, cuando U es un f de x, que tenemos garantizado que es menor que delta 2 por el b, no sabemos si es estrictamente mayor que 0. De hecho, ¿qué ocurriría si f de x fuera igual a L1? No podríamos utilizar esto. Aquí esa es la diferencia. Al no tener la continuidad, interesa qué es lo que está pasando en ese punto. Y por eso vamos a separar en dos casos distintos. El primer caso, que sería el más directo, es cuando G es continuo en L1. Porque si G es continuo en L1, ya lo dijimos, la primera observación que hicimos, no interesa que U sea L1, o sea que esto sea exactamente 0. Porque en ese caso, si U era L1, G de U, o sea G de L1, tiene que dar L2 por continuidad. Y en ese caso, entonces, completemos. Bajo la suposición x menos x0 mayor que 0 menor que delta 1, habíamos dicho, entonces U menos L1, U que era f de x, menos L1 era menor que delta 2. Pero entonces, tenemos como dos posibilidades. Si U no es L1, o sea, si esta desigualdad es estricta, podemos utilizar la primera de nuestras condiciones, o sea, si es estrictamente, si U no es L1, para decir que G de U es f de x. G de f de x menos L2 en valor absoluto es menor que epsilon. Y en el caso en que f de x fuera L1, o sea que no se daba el estricto, es la observación que hicimos recién. G de f de x menos L2, que es lo que tenemos que evaluar, es G de L1, porque estamos haciendo esa suposición, menos L2, pero esto es exactamente 0, por la continuidad de G. Y 0 es menor que epsilon siempre. Por lo tanto, completamos la demostración de que el límite de G en f de x cuando x tiende a x0 es L2, que es lo que queríamos demostrar. Eso es bajo la suposición G continuo en L1. Si G no es continuo en L1, entonces tenemos que evitar que f de x valga L1, porque no tendríamos ninguna garantía de que G de L1 menos L2 fuera igual a 0, porque la G no es continua. Por eso la segunda suposición, el segundo caso, mejor dicho, es f de x distinto de L1 en un entorno reducido de x0. ¿Qué significa esto? Que hay un R, de modo que si nos movemos R hacia la derecha, R hacia la izquierda, módulo de x menos x0 menor que R y mayor estricto que 0 porque el entorno es reducido, podemos garantizar que f de x es distinto de L1. Entonces, habíamos llegado aquí, a que x menos x0, si x menos x0 era menor que delta 1, positivo, entonces f de x menos L1 era menor que delta 2. Así que, si módulo de x menos x, tomamos, perdón, entonces delta como el mínimo entre R y el delta 1 de recién. Entonces, si módulo de x menos x0 es mayor que 0, pero es menor que delta, usando que delta es menor o igual que delta 1, tendríamos que entonces f de x menos L1 el módulo es menor que delta 2. Eso es lo que nos decía la desigualdad en B que ya habíamos demostrado. Y si x menos x0 en valor, que es positivo, en valor absoluto es menor que delta, y ahora pensamos delta menor o igual que R, porque delta es el mínimo, así que valen las dos cosas, entonces, por nuestra nueva hipótesis, f de x menos L1 es distinto de 0, porque f de x es distinto de L1, y por lo tanto en valor absoluto es estrictamente positivo. O sea, que si x menos x0 en módulo es positivo pero menor que delta, tenemos garantizado que módulo de f de x menos L1 en valor absoluto es estrictamente positivo y menor que delta 2. Y entonces, pensando f de x como alguno de los u particulares, en
la demostración A, tenemos garantizado que G de f de x menos L2 en valor absoluto es menor que epsilon. Y por lo tanto, demostramos que el límite de la composición cuando x tiende a x0 es igual a L2, que era lo que queríamos ver. Muy bien. Entonces, los ejemplos ya los hice. Y me quedó, perdón, me fui de hoja. Vamos a hacer dos ejemplos más. Dos ejemplos ya hicimos, ahora hacemos un par de ejemplos más. Supongamos el límite cuando x tiende a 0 del seno de tangente de x sobre seno de x. Cuando x tiende a 0, fíjense, a ver si podemos hacerlo de modo inocente, a ver si podemos usar el cociente de los límites. El numerador, seno de tangente de x, es una función continua para todos los x que estén en el dominio de la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de x es continua y el seno de u, tangente de x es continua en su dominio y seno de u es continuo en todos los reales. Por lo tanto, es una composición de funciones continuas. En particular, cuando x tiende a 0, el seno de la tangente de x tiende a la evaluación seno de tangente de 0, o sea, seno de 0 que es 0. Y el denominador también tiende a 0. Por lo tanto, este cociente tiene un límite que no conozco porque es indeterminado, del estilo 0 sobre 0. Y hay que trabajarlo un poco más. En principio, vamos a hacer lo siguiente. Siempre que uno dice, bueno, no podremos llevar esto a la forma seno de u sobre u cuando u tiende a 0. Bueno, como el seno está evaluado en la tangente, si dijera tangente de x en el denominador, podríamos pensar en hacer algo así. Así que, si quiero la tangente y no la tengo, porque tenemos solo seno de x, multiplicamos y dividimos por coseno de x, y reescribimos esto como seno de tangente de x sobre tangente de x, que es esta, por 1 sobre coseno de x. Fíjense que acá multiplicamos y dividimos por coseno de x, y coseno de x en un entorno del 0 es distinto de 0, porque coseno de x tiende a 1. Entonces, este cociente lo escribimos primero como este producto, a ver qué pasa con cada uno de los términos que determinan este producto. El segundo de ellos es más fácil, vamos a verlo primero. 1 sobre coseno de x es el cociente de dos funciones, la función constante 1 y la función coseno de x, que es continua. Así que si el denominador tiende a un número distinto de 0, esto tiende al cociente de los límites. Y el coseno de x tiende al coseno de 0, que es 1. 1 es distinto de 0, así que este límite existe y es 1. Veamos qué ocurre con el seno de la tangente de x sobre la tangente de x. Y aquí vamos a usar el resultado que acabamos de probar. Si u es la tangente de x, el límite de u, o sea, el límite de la tangente cuando x tiende a 0, es la tangente de 0 porque la tangente es continua en el 0. Y la tangente de 0 es 0. Y este sería el límite, el L1, el límite interno. La tangente de x, que es 1, es distinta de 0. 0 es este límite. ¿Dónde? Bueno, la tangente es 0, si recuerdan, en 0 y todos los múltiplos de pi. Como estamos pensando en un entorno del 0, porque quiero tomar límite cuando x tiende a 0, podríamos pensar exageradamente al intervalo menos pi sobre 2, reducido, o sea, le quito el 0, y este es un entorno reducido de 0, donde la tangente no se anula. Entonces podemos pensar en hacer el cambio de variables. Tangente de x por u llevaría este límite al seno de u sobre u. Y cuando x tiende a 0, u, que era la tangente, tiende a 0 también, y es este cambio que está aquí. Entonces este límite es 1. Y completaríamos, entonces, otra vez quedó, no, lo escribimos, entonces volviendo aquí, tenemos un producto de dos funciones, las dos tienden a 1. Por lo tanto, vamos a escribirlo, este límite termina siendo igual a 1.
como producto, 1 por 1, 1. Y más generalmente, está escrito como ejemplo 4, pero si piensan, hicimos casi 3, donde usamos el mismo tipo de resultado. Si tuviéramos una función f de x, que sabemos que tiene límite cuando x tiende a x0, x0 cualquiera, y ese límite vale 0, y además f de x es distinto de 0 en un entorno reducido del x0, entonces podemos probar que el límite del seno de f de x sobre f de x cuando x tiende a x0, vía cambio de variables, si f de x lo llamo u, es el límite del seno de u sobre u cuando u tiende a 0 y este es 1. Hemos hecho en casos particulares, pero fíjense que estamos usando siempre el mismo teorema, que la f de x, que es la interna, la primera función que se está por componer, tenga límite, pero la función no coincida con el límite en un entorno reducido. Entonces, si existe el límite de la exterior, en este caso viene a ser seno de u sobre u, vale el cambio de variables y ese límite es igual a 1. Nos van a escuchar probablemente en la práctica un enunciado del estilo: el límite del seno de algo sobre algo cuando algo tiende a, cuando ese algo, que es f de x acá, ¿no?, tiende a 0, va a ser 1. Y eso es cierto porque vamos a usar este tipo de resultado, que pueden reproducir en cada caso en que se lo encuentren.